Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Siempre para mí es un privilegio, un honor, una alegría poder estar acá. Quisiera que hagamos una breve oración para poder iniciar este tiempo. Padre eterno, Rey de gloria, Señor Jesús, Espíritu Santo, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que transformes nuestro ser, que consueles al que está dolido, que sanes al que está enfermo, que salves al que está perdido, Señor, que tu palabra se difunda en nuestros corazones, también por aquellos que están viendo este video a través de distintos canales en el internet, Señor. Te pedimos que esta sea una semilla que produzca avivamiento en nosotros y conforme a tu voluntad en nuestra nación, Señor. Te damos gracias por el favor y la misericordia que nos has mostrado, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que has extendido tu misericordia y tu favor para con nosotros. Perdónanos de nuestra maldad, límpianos de nuestros pecados y ayúdanos a ser siervos útiles en tus manos. Yo te pido que bendigas a cada hermano aquí, a cada familia representada, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, esta es la segunda parte de un mensaje titulado Mi familia ante el fin de los tiempos. Si usted no ha visto la enseñanza del domingo anterior, es importante que usted pueda verlo para poder sacar un mayor provecho de esta enseñanza. Con la ayuda de Dios vamos a cerrar estas dos partes de Mi familia ante el fin de los tiempos. Habíamos mencionado brevemente en la enseñanza anterior que como cristianos debemos preparar nuestro carácter para enfrentar el día final, para enfrentar el día de la calamidad, para enfrentar el día del juicio de Dios. Y estuvimos hablando en la semana anterior sobre la importancia de la oración, de la educación en el sentido de hacer discípulos de entre todas las naciones, y también un tercer punto de accionar, de no simplemente quedarnos en palabras, sino llevar esto a la acción. Y hoy quiero iniciar esta enseñanza hablando de los 4 puntos que vamos a revisar brevemente a lo largo de esta enseñanza. En el primer punto vamos a estar hablando acerca del inminente retorno del Rey Jesucristo. Como iglesia debemos estar preparados para que cuando el Señor regrese, no huyamos avergonzados, como Jesús dijo que muchas naciones, cuando vean al Hijo del Hombre descender con poder y gran gloria, se avergonzarán. Y Apocalipsis presenta un escenario más perturbador cuando dice que las naciones y las personas le dirán a los montes, aplástanos para escondernos de la ira del Dios Todopoderoso, que vendrá para juzgar por fin a todas las naciones de la tierra. Pero, en cambio a sus discípulos, Jesús les dice, cuando vean que estas cosas están por suceder, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, vamos a hablar sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hablar de una de las características que precede al tiempo final que se relaciona como en los días de Lot. Ya vamos a profundizar en eso, pero vamos a hablar de qué características había en los tiempos de Lot que hoy se repiten en nuestra civilización, y eso se conecta con el tercer punto. ¿Qué debo hacer yo con mi familia si estoy viviendo en un tiempo como en los días de Lot? ¿Qué me corresponde hacer? Y ahí vamos a hablar de la intercesión, el testimonio y el arrepentimiento. Y el punto final es cuando, a pesar de todas estas cosas, a pesar de interceder, a pesar de testificar, a pesar de llamar a mi nación al arrepentimiento, la nación no quiere escuchar. La gente no quiere oír. La gente no quiere arrepentirse. Entonces el juicio de Dios viene y yo voy a estar siendo testigo del juicio de Dios sobre mi nación. Entonces, ¿qué me tocaría hacer en ese sentido? Vamos a estar hablando de 2 pasajes en los que el Señor debe ser mi fortaleza en esas circunstancias. Así que, hermanos, para hablar del inminente retorno de nuestro Rey Jesucristo en la siguiente diapositiva, quiero iniciar con algo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Si me ayudas con la imagen, vamos a ver una ilustración de la destrucción de Jerusalén. Esta imagen es sumamente impactante porque Jerusalén es la posesión preciada de Dios. Es
hay ocasiones en las que Dios se refiere a su pueblo como la niña de sus ojos. Pero de pronto vemos una destrucción como nunca ha habido en la historia del pueblo de Israel. Y la destrucción es tan grave, tan fatal, tan horrorosa, que yo no he traído todos los detalles y todas las descripciones, porque al menos hay dos historiadores, uno Eusebio, que fue historiador de la iglesia, fue uno de los primeros historiadores de la iglesia, él registra y describe los horrores, y créanme que es demasiado perturbador. Sin embargo, si usted quiere leer, usted puede buscar la historia de la iglesia de Eusebio y usted va a leer los horrores que experimentó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Yo he traído una frase, un registro no tan grotesco, pero que nos va a ayudar a entender qué experimentaron esas personas. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos a Eusebio decir que el hambre devoraba casas enteras y familias. Los techos estaban llenos de mujeres y niños desmayados y los callejones repletos de cadáveres de ancianos, porque habían sitiado la ciudad, habían cortado el suministro de agua y no había forma ni de entrar ni de sacar alimentos. Otra de las cosas que dice Eusebio es que los hijos arrebataban la comida de las bocas de sus propios padres y las madres hacían lo mismo con sus hijos lactantes, quitándoles el sustento de la vida en su extrema necesidad. Esto es solamente uno de los pocos detalles de lo horrible que se vivió en esa época. Y Josefo, que no era cristiano, pero que fue una persona que nació cerca de los inicios del año 100, o sea, digamos que el último de los apóstoles estaba muriendo, él nació y se convirtió en uno de los historiadores más reconocidos de la historia antigua. Él expresa, por favor, la siguiente, en estas palabras lo que ocurrió. Ninguna otra ciudad sufrió jamás tales miserias, ni época alguna engendró una generación más malvada que nuestra nación desde el principio del mundo. O sea, Josefo reconoce que esto que ocurrió es la consecuencia de una degradación moral y espiritual de la nación y que debido a que se convirtieron en una nación tan malvada, experimentaron este tipo de juicio. Entonces, hermanos, yo quiero señalar en la siguiente diapositiva que hay muchas causas históricas y políticas que pudiesen explicar por qué a Jerusalén le pasó lo que le pasó. Si en esa época hubiesen existido analistas geopolíticos, ellos hubieran explicado las causas del conflicto. Ellos hubieran dicho, por ejemplo, que esta crisis se debió a un nacionalismo independentista. Es decir, los judíos querían liberarse del yugo romano, entonces los romanos presionaron más fuerte. Entre las otras causas, dirían que había una mala relación entre el poder central y la provincia. En el tercer punto diríamos que había radicalización de grupos insurgentes como los celotes, habían sicarios que atentaban contra los romanos. Hablaríamos también, por ejemplo, de la debilidad de Roma, porque habían luchas internas que desestabilizaron a Roma, entonces había, como digamos, esa facilidad de responder con violencia ante cualquier intento de insurgencia. Había división interna entre los propios rebeldes, es decir, el pueblo no se unió para defender a su nación. Y así hay unos puntos más, ¿ok? Usted los puede leer en la diapositiva. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque cuando una nación enfrenta un problema, una calamidad, sea climático, sea económico, sea político, sea militar, es fácil explicar esos problemas a través de la economía, la política, etc. Sin embargo, aquellos que hemos creído en Jesucristo y a quienes se nos ha revelado la verdad, entendemos que estas cosas y estos análisis ignoran un punto importante, que es el asunto espiritual. Cualquier romano de la época hubiese explicado el conflicto en esos términos. Sin embargo, si nosotros viajamos 50 años atrás, nos vamos a encontrar con Jesús de Nazaret, que va a expresar lo siguiente. Ayúdame con la siguiente, por favor. En Lucas 19,
44, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y empieza a llorar por la ciudad. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise arrullarte y protegerte como la gallina cuida a sus pollitos, pero tú no quisiste? Y por esa razón, tú vas a ser destruida. Tus hijos van a ser destruidos. No va a quedar piedra sobre esta nación, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El mismísimo Hijo de Dios ha venido a visitarte y tú has rechazado la mano que Dios te extendió, la misericordia que Dios te extendió. Quiero que sepas que el juicio de Dios viene sobre esta nación. En otro pasaje, como es el que encontramos en Mateo capítulo 24, que es un pasaje que explica el fin de los tiempos, los discípulos ven el templo majestuoso de Jerusalén y Jesús mismo les pregunta: ¿ven esta edificación? Todo esto será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Entonces, hermanos, vemos que la destrucción de Jerusalén, aunque tiene explicaciones seculares, explicaciones geopolíticas, en realidad corresponde al cumplimiento de la palabra de Jesucristo. Jesucristo emitió una sentencia final sobre un pueblo que se rebeló sistemáticamente contra él. Esa imagen que vimos al principio, puedes retroceder por favor, esa imagen que vimos al principio de la destrucción nos revela algo muy importante, que la Biblia ya dice: los cielos y la tierra pasarán, mas las palabras de Dios permanecerán para siempre. Cuando Jesucristo dice que algo se va a cumplir, se va a cumplir. Y las fuerzas históricas van a ordenarse para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el punto central? Que con la misma precisión que Jesucristo determinó que esto iba a ocurrir sobre Jerusalén, se cumplirá su regreso, se cumplirá su retorno, porque su palabra es confiable. Y aunque han pasado mucho tiempo, podemos tener la confianza de que Jesucristo regresará por su iglesia, regresará por su pueblo y regresará para juzgar a las naciones. Y este juicio es una anticipación de lo que experimentarán las naciones cuando Dios venga a juzgarlas para siempre. Entonces, nuestro rol como iglesia es difundir el mensaje de Jesucristo, porque no va a haber un mensaje adicional, no va a haber más revelación. Jesús ya vino, el máximo mensaje de revelación para el mundo ya vino en Jesucristo. Y Hebreos capítulo 11 dice que Dios había hablado de distintas formas, de distintas maneras en el pasado, pero en los últimos días decidió hablar por su Hijo Jesucristo. Ojo a esa palabra. En los últimos días decidió hablar a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué los apóstoles lo expresan así? Porque ya no va a haber otro mensaje diferente. Ya no va a haber otra esperanza para la humanidad. Y como iglesia debemos entenderlo. La solución a los problemas del mundo no está en un futuro lejano, en una expectativa de qué más va a ocurrir en la historia, sino que la salvación que Jesucristo nos trajo ya vino, y nuestro rol es proclamar esa salvación y extender esa salvación, porque esa es la única solución y esperanza de la humanidad. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son lo que preserva la tierra, porque en esa época la sal no se usaba principalmente como un condimento, sino porque había que viajar de países a otros, de ciudades a otros, no habían neveras, había que preservar los alimentos, y la sal servía para evitar la descomposición y la putrefacción de todo lo que se descompone naturalmente. Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes van a evitar que las ciudades y las naciones del mundo lleguen a este nivel de colapso. Les he dado la luz. Y por eso, si vamos a la siguiente diapositiva, entendemos nuestra gran comisión como iglesia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Se nos ha dado esa misión. Entonces, recuperemos nuestra vocación, entendamos lo ambicioso que es el llamado que Dios nos ha hecho. Esta misión es más ambiciosa que cualquiera de sus ambiciones. Y lo mejor de todo es que usted, al perseguir esta meta, usted puede usar todos sus recursos, toda su creatividad,
todos sus deseos ordenados para cumplir con esta misión. Entonces, roguemos al Señor que nos ayude a conectarnos con esta misión para no vivir sin propósito, para no vivir como desesperanzados, como decir, bueno, no sé qué hacer con mi vida, sino entender que cualquier cosa que yo haga debe ir en este orden de ser sal y ser luz en las naciones. Entonces, teniendo en cuenta de que Cristo va a regresar, nosotros tenemos dos formas de actuar y con esto voy a empezar a cerrar el primer punto. Si yo sé que Cristo viene pronto, yo voy a tener, pueden haber más opciones, pero principalmente dos. Una acción diligente por anunciar el reino de Dios, como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles tenían una altísima expectativa de que Cristo iba a venir pronto, entonces vemos a un Pablo diciendo, voy a evangelizar todo el mundo, y en su cosmovisión sí lo hizo, porque en esa época no sabíamos de la existencia de América, solamente estaba Eurasia, y él aprovechó todas las carreteras que Roma había construido y todas las rutas marítimas para abrir iglesias en las ciudades más importantes de aquel entonces. Por eso Pablo, él decía, he difundido el olor del evangelio en todo el mundo. Porque él tenía una visión escatológica, ese es el término que le ponen los teólogos, ¿no? Sobre el fin de los tiempos, que lo impulsó y lo motivó a convertirse en alguien imparable. Pero hay otra forma también de reaccionar. Bueno, si ya Cristo viene, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a estudiar teología? ¿Para qué si? Ya, Señor, ven, sálvame de estos exámenes finales, los estudiantes. Señor, ya ven, sálvame de este reporte que tengo que presentar en el trabajo. Señor, sálvame porque estoy cansado de levantarme a trabajar todos los días. Hay dos formas de reaccionar ante la creencia de que Cristo viene pronto. Entonces, inclinémonos a imitar a los apóstoles. Imitémonos a imitarlos. Porque si nosotros tomamos la otra postura, vamos a ser apáticos ante el mal del mundo y vamos a convencernos de que, no, pues si antes del fin habrá juicio, tribulación y maldad, entonces toda la maldad que yo veo es un cumplimiento escatológico, entonces vendrán cosas peores, dice la Biblia. No sé si han escuchado esa frase. Entonces, como vendrán cosas peores, ya ni me asombra ver la corrupción, la maldad, la violencia, el abuso, porque vendrán cosas peores. Pero es una mala comprensión de lo que son los tiempos finales y del rol de la iglesia en el mundo. Jesús dijo, efectivamente, mi reino no es de este mundo. Entonces yo no me voy a meter en las esferas de poder si Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Amén. Pero Jesús también dijo que toda rodilla debe doblarse ante Jesucristo. Que todas las instituciones, todos los poderes del Estado, los poderes económicos, los ejércitos, las escuelas, todo debe rendirse a los pies de Cristo. Entonces, si yo entiendo eso, voy a buscar una posición de poder, no por el poder en sí mismo, sino porque Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el presidente de los presidentes, y yo soy su representante en la tierra. Cuando una persona entiende esto, muchas cosas se resuelven en su vida, empezando desde la autoestima, ¿no? ¿Cómo voy a tener una baja autoestima cuando he entendido que la gracia de Dios me ha salvado para ser un príncipe de su pueblo? ¿Cómo voy a vivir en angustia cuando entiendo que estoy participando de los sufrimientos de Cristo? Entonces, hermanos, Jesucristo viene pronto y debemos estar preparados y abandonar esta apatía, esta indiferencia que ha caracterizado a las iglesias durante muchos siglos. Y debemos tomar nuestra misión, poner la mano en el arado y decir, Señor, heme aquí. Ten misericordia de mí, como cantamos hoy, hazme un siervo para tu gloria. Porque va a ser un privilegio servir a Dios. Y cuánto más el privilegio de servir a Dios en los últimos días, si así el Señor nos lo permite. Porque como les decía en la enseñanza anterior, el fin de los tiempos no es algo que yo miro hacia el futuro, sino que empezó con Jesucristo. El fin de la historia humana empezó cuando Jesucristo resucitó entre los muertos. Y se nos llama a vivir bajo esa gracia
de que Cristo ha triunfado, pero su Padre le ha dicho que hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, la iglesia debe crecer, la iglesia debe sufrir, y se nos llama a tomar discípulos de entre todas las naciones, de toda lengua, de toda etnia. Así que, hermanos, el versículo que introduce al segundo punto, como en los días de Lot, tiene que ver con Lucas capítulo 17, versículo 20. Ahí usted va a encontrar los pasajes claves, en el que los fariseos confrontan a Jesús, porque Jesús siempre estaba hablando del reino de Dios. Y los fariseos le dicen, ¿y dónde está el reino de Dios? Danos una señal del reino de Dios. Y Jesús dice unas cosas muy interesantes. El reino de Dios no vendrá con advertencia. De hecho, el reino de Dios ya está aquí entre ustedes, dice Jesucristo. Y empieza a decir estas declaraciones que es subrayado con distintos colores, en las que dice, como el relámpago, ¿verdad?, que surge de pronto inesperadamente, ilumina el cielo, así será el día del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será el día del Hijo del Hombre. Y como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando nosotros revisamos, porque ahí yo he cortado algunos versículos, algunas palabras, cuando usted lee el contexto, lo que Jesús está advirtiendo a la gente es que habrá una normalidad cuando Él regrese. Habrá normalidad en el sentido de que la gente estará habituada a estas cosas. Vendrá sin previo aviso. La gente estará comprando, la gente estará casándose, la gente estará vendiendo cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Pero nos da un detalle interesante. Dice que será como en los días de Lot. Y por eso vamos a entrar a este segundo punto de la enseñanza. Para nosotros entender qué ocurrió en los días de Lot, hay que ir a Génesis, porque en Génesis se nos relata que Lot fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Y la única escena que generalmente la mayoría de las personas tienen de Sodoma y Gomorra es cuando unos ángeles aparecen en la ciudad y la gente estaba en una decadencia moral tan extrema que querían abusar sexualmente a los ángeles. Entonces, ese es el único pasaje o detalle que la mayoría de las personas conocemos, pero esto es semejante a que usted vaya al cine a ver los últimos 10 minutos de la película. Se ha perdido toda la historia, todo el desenlace. Lo que Génesis nos relata, usando esta metáfora, son los últimos 10 minutos de la película de lo que ocurrió. Pero cuando nosotros estudiamos lo que Dios habla a través de Ezequiel, en la siguiente, por favor, Dios le dice a Ezequiel ya había sido exiliado, por eso les decía, esta enseñanza se conecta con la enseñanza anterior. Ezequiel estaba en el exilio y Dios le dice a Ezequiel, tienes que anunciar este mensaje a Judá. Judá era el último territorio en Israel que aún no había sido destruido por completo. En esa época ya Babilonia había destruido el norte, ya había destruido a Judá, pero no del todo. Judá aún tenía gente entre ellos. Y Dios le dice a Ezequiel, dile este mensaje al pueblo de Judá. Y en el siguiente pasaje que se encuentra en Ezequiel, capítulo 16, versículos del 49 al 50, Ezequiel 16, del 49 al 50, la palabra de Dios dice lo siguiente. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dios le está diciendo a Judá, tu conducta es peor que la de tu hermana Sodoma.
¿Y cuáles fueron esos pecados de Sodoma? Empieza a enumerar una lista específica de conductas que caracterizaban al pueblo de Sodoma. Y entre ellos está la soberbia. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Es claro que nosotros no sabemos hebreo, pero estos grafos que ustedes ven ahí los he puesto porque en español no siempre logramos capturar la profundidad de lo que esa palabra implica. Por eso abajo he puesto una pequeña descripción para que entendamos a qué se refiere la palabra soberbia cuando Dios le dice a Judá, te llenaste de soberbia. Esto hace referencia a que la sociedad empieza a determinar por sí misma lo que es correcto y lo que es incorrecto, tal como ocurrió en Génesis, cuando la serpiente le dijo, Dios te dijo que no debas hacer esto, hazlo, porque el día en que lo hagas serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Básicamente, como sociedad, nos reunimos para ignorar la revelación de Dios y decir, desde ahora yo defino lo que está bien, yo defino lo que está mal. Invertimos los valores de la sociedad. A lo bueno le empezamos a llamar malo, a lo malo le llamamos bueno y empezamos en los primeros pasos de una decadencia espiritual. Esto es visible en nuestra sociedad, que en algún momento abrazó los valores cristianos, pero progresivamente hemos perdido esos valores y hoy estamos llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y si ustedes siguen un poco de cerca, ya vamos a ir a ese punto, incluso nuestros legisladores están impulsando leyes, por ejemplo, a favor de la niñez trans. Quieren aprobar que un niño que no tiene la capacidad mental para tomar decisiones, no tiene capacidad para votar, no tiene capacidad para conducir un vehículo, no tiene capacidad para representarte a sí mismo, pero la ley quiere darle el derecho para que pueda mutilarse sin el consentimiento de sus padres o que se identifique con una sexualidad que no va de acuerdo a su biología. ¿Qué hacen nuestros gobernantes haciendo eso? ¿Quién en Ecuador se los pidió? Pero es que ni siquiera las comunidades ecuatorianas están pidiendo eso, sino que son leyes importadas del extranjero, pero la iglesia calla. Porque la iglesia espera que sea el César quien se oponga a esas cosas. Es absurdo que la iglesia espere que sea Faraón quien se oponga al sacrificio de niños. Es la iglesia la que debe oponerse, la iglesia como un conjunto, la iglesia como individuos y la iglesia como familias. Entonces, la sociedad empieza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto es simplemente un ejemplo de entre todas las decadencias que nuestra nación está experimentando y que también experimentó en su momento el pueblo de Israel. El segundo punto tiene que ver con la saciedad de pan. Eres una sociedad que empezó a experimentar la abundancia. Ahora, la abundancia material no es mala en sí mismo, porque de hecho la Escritura explica en muchas ocasiones que el anhelo de Dios es bendecirnos, el anhelo de Dios es prosperarnos. Pero entonces, ¿por qué menciona como un pecado la abundancia de pan? Porque eso se convirtió en el fin en sí mismo de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de la enseñanza Nación Santa, recordemos que Dios le dio leyes a su pueblo para que separe sus ofrendas, separe sus diezmos, separe su comida para ayudar al afligido, al menesteroso, al extranjero, para tener compasión de los otros. Pero en este sentido, la saciedad de pan hace referencia a que las personas empezaron a buscar lo material como el fin último de sus vidas. Si yo tuviera esa casa, voy a ser feliz. Si yo tuviera estos recursos, voy a ser feliz. Y la meta se desvía de adorar a Dios y de ser una nación santa para conseguir cosas. De hecho, hay una parábola en la que Jesús dice que había un hombre que había cosechado tantas cosas que amplió sus graneros. Ya hemos hablado de eso, seguramente ustedes están familiarizados. Tuvo una cosecha tan grande que dijo, alma mía, regocíjate, hoy hemos tenido una cosecha inmensa, voy a tumbar mis graneros, los voy a hacer más grandes, pero le dijeron necio. Esa palabra es muy fuerte en el original. La palabra en el original es
como decirle a alguien imbécil, como decirle estúpido, ese es el término. Le dicen, hoy han venido a pedir tu alma y cuánto pagarás por ella. Lo interesante de este texto bíblico, hermanos, es que este versículo no debe entenderse como hoy te vas a morir y no vas a disfrutar lo que ganaste. No, síganme con atención. Primero, este hombre no hizo nada ilegal para obtener sus riquezas. Sembró y ese año le fue bastante bien. O sea, no hay nada pecaminoso en eso. Segundo, obviamente tenía que ampliar sus graneros porque tenía que administrar todo lo que había ganado. El asunto de hoy vienen a pedir tu alma, esa palabra puede traducirse en el sentido de hoy te han venido a pedir a ti mismo. Y cuando Jesús dice, de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, hace referencia a perderse en todo su ser. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En el sentido de que las cosas me empiezan a tener a mí y no yo a las cosas. Un ejemplo clásico del cual tal vez todos nos sintamos identificados es, por ejemplo, tener una hipoteca a 30 años. Y tú dices, por fin tengo mi casa. La casa te tiene a ti. Has vendido 30 años de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tu sacrificio para conseguir un bien material. No estoy minimizando las complejidades de lo que implica conseguir hay que comprar una casa, hay que conseguir. Pero lo que estoy tratando de entender es la lógica bajo la cual nosotros operamos. Entonces, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos deja de haber gozo en el Señor y todo se empieza a convertir en una carga porque necesito cada vez más cosas. Necesito cada vez más comodidad. Entonces, el centro de mi vida va a lo material, al dinero. Por eso el Dios de este mundo es el dinero. Si usted se pone a pensar realmente por qué la gente vive, por qué la gente se esfuerza, por qué la gente trabaja, a qué la gente le dedica energía mental. Hay gente que se levanta muy temprano y empiezan a pensar es cómo hacer más dinero, cómo puedo lograr este negocio, y así el mundo está entrando en un caos, porque si el dinero es la medida de todas las cosas, entonces todo se vale. Y ahí es donde entra la corrupción, ahí es donde viene la alteración de precios, donde se falsean los presupuestos, donde empieza a haber coimas, porque Dios deja de ser Dios. Y lo que importa ahora es el dinero. Entonces, una sociedad que hace del centro de su vida el dinero, empieza a ir paso a paso en una decadencia que finalmente la va a destruir. El tercer punto y el tercer grado, una vez que yo empiezo a conseguir cosas materiales y tengo cierta comodidad y me empieza a ir bien, es la abundancia de ociosidad. El uso indiscriminado del derroche del tiempo. Y esto es real. Esto es real. Hoy en día existen máquinas que automatizan los procesos que antes eran manuales. Yo en mi mente tengo un recuerdo bastante triste e incómodo de mi mamá lavando el fin de semana casi todo el día la ropa de todos nosotros. Yo recuerdo eso. Y cuando yo hablaba con mi abuelita en distintos temas, ella también me explicaba lo difícil que era dedicar largas jornadas a estar lavando a puño este tipo la ropa básicamente. Es simplemente un ejemplo, pero ahora existen lavadoras, secadoras, microondas, licuadoras, pero aún así nunca hay tiempo. Entonces es como si de algún modo logramos liberar el tiempo, pero ¿a qué se dedica esa energía liberada? El pecado no es tener tiempo libre, el pecado es la abundancia de ociosidad en el sentido de que yo ya no destino mi tiempo a la gloria de Dios, sino a darme un merecido descanso. Y lo mismo pasa en todos los aspectos. La IA, la robótica, la automatización nos ha facilitado la vida de formas impensables. Solamente hablemos de los vehículos. Tenemos vehículos que en 15, 20 minutos nos pueden colocar en cualquier punto de la ciudad, pero aún así nunca hay tiempo. Y vivimos en una sociedad que nunca hay tiempo para nada, tan competitiva, pero es raro. Y habría bien preguntarnos si se debe a una abundancia de ociosidad.
¿En qué estamos usando nuestro tiempo? Y cuando empezamos a amar ese placer del reposo, del ocio, ocurre el siguiente punto, que es el abandono del menesteroso. Nos empieza a incomodar la pobreza, nos empieza a incomodar el enfermo, ¿no? Porque obviamente atender a un enfermo toma tiempo, requiere dinero, requiere que yo deje de hacer las cosas que quiero hacer, pero como ya estoy en un paso previo que amo mi ociosidad, entonces como que extenderle la mano al que lo necesita exige demasiado de mí. Prefiero la ociosidad, prefiero descansar. Entonces la sociedad no fortalece al afligido, se olvida del sufrimiento ajeno y de hecho el sufrimiento ajeno se convierte en una molestia. Acá hay muchas ilustraciones. Uno de los más comunes, por ejemplo, es lo que se hace con los ancianos. Antes los ancianos se los respetaba, se los cuidaba, formaban parte importante de la familia, pero hoy en día es como que queremos deshacernos porque estorban. Y en países, al menos en Latinoamérica, aún conservamos algo de ese calor familiar. Pero en países como Europa, Suecia, Finlandia, que se jactan de ser los países más prósperos del mundo, los ancianos mueren solos. Y si a eso se suma la eutanasia, que obviamente, ¿no?, hay que optimizar los recursos públicos, no podemos gastar los recursos públicos en un anciano, se hace un listado de puntajes para decir, a ver, no escucha bien, necesita medicina, ¿sabes qué? Eutanasia. Hay demandas de que esto ha ocurrido en España, que esto ha ocurrido en otros países. Entonces, simplemente es una ilustración de lo que implica el abandono del menesteroso, la eliminación de los pobres y el desinterés por los afligidos, cuando Dios le dijo a su iglesia que la religión verdadera, la religión que a Dios realmente le importa, es que nos ocupemos de las viudas y de los huérfanos en sus necesidades. El que no hace eso tiene una religión que Dios detesta. Eso debería calar profundo en nosotros. Y eso lo dijo el hermano biológico de Jesús. Esta es la religión que Dios aprueba, que te ocupes de los necesitados. Entonces, llegado a este punto, lo que ocurre es nuevamente la palabra soberbia. Pero esa palabra soberbia no es la misma palabra soberbia que la anterior, sino tiene que ver con una soberbia consolidada en el sentido de que la sociedad legisla el mal y no admite que nadie se oponga al mal. O sea, hay etapas previas en las que tú puedes debatir el asunto. A ver, debatamos sobre el aborto, debatamos ideología de género, vamos, conversemos, debatamos eutanasia, veamos los datos, pero llega un punto en el que la sociedad dice, no te quiero escuchar. Y si te atreves a ir en contra de estas cosas, te voy a perseguir y te voy a destruir y la vas a pagar caro. Cuando una sociedad llega a ese punto de corrupción en el que ya no hay voces que puedan reclamar, es porque ya está en el último punto de su decadencia moral. Y es lo que sigue a continuación. Hiciste abominación. La nación entera entra en un caos continuo de conductas contrarias al orden natural y de la creación, se normalizan y se legislan, y por eso, si me ayudas con la siguiente, Dios dice, cuando yo vi esto lo quité. O sea, llega el juicio sobre una nación. Así que hermanos, como en los días de Lot, así será el día en que Jesucristo regrese. Les pregunto, ¿nos parecemos bastante o nos parecemos poco? ¿O estamos en camino a esta descripción que hemos hecho el día de hoy? Si la iglesia pierde su sabor, si la sal pierde su sabor, si la iglesia pierde su misión, solo va a servir para ser pisoteada. Y eso ocurre en las naciones postcristianas. Cuando una nación abandona el cristianismo, no va a quedar secular e indiferente. Ya tenemos países que nos pueden dar luz de estas cosas. Hay gente que dice, el cristianismo no debería influir en las leyes ni en la educación. Queremos ser seculares. Eso no soporta mucho tiempo. La corrupción es inminente, porque la luz de las naciones es Jesucristo, porque el príncipe de paz es Jesucristo,
porque la política por sí sola no alcanza. Entonces necesitamos, como iglesia de Cristo, tener en cuenta todas estas cosas. Por último, hermanos, para entrar al tercer punto de esta enseñanza, vamos a hablar un poco de la intercesión, del testimonio y del arrepentimiento, porque la pregunta surge, bueno, ¿y qué hago yo en este mundo? ¿Qué hago yo cuando me doy cuenta de que mi ciudad, mi país, mi nación está enfrentando todas estas cosas? Al menos hay 3 palabras que quiero que nos llevemos. Antes de ir a la palabra intercesión, quiero hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un término que es explanizomai. Cuando la Biblia dice que Jesús sintió compasión de las multitudes. Ese término, compasión, hace referencia a alguien que se le revuelven las entrañas, que le impacta tanto el dolor de otras personas que fisiológicamente se ve afectado. No es simplemente un, ay, qué pena. Es algo que te mueve internamente, que te sacude, que te hace vibrar internamente. La Biblia dice que cuando Jesús vio a las personas como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas y actuó en consecuencia y las pastoreó. En la siguiente, vemos al menos 3 momentos en los que Jesús atiende a las multitudes desamparadas espiritualmente. A veces nosotros somos conscientes de que no tenemos los recursos para ayudar al pobre, al menesteroso, a lo que sea, ¿verdad? Porque las necesidades son infinitas, al menos como economista, eso es lo que más nos recalcan siempre. La clase número 1 es, los recursos son limitados, las necesidades son infinitas. Ok, no tengo los recursos, pero Jesús dice que nos ha hecho reconciliadores, que podemos ministrar espiritualmente a las personas. No neguemos el Evangelio, porque el Evangelio es gratuito. Yo no necesito dinero para compartir el Evangelio. Entonces, está bien, no tengo una monedita en el bolsillo para darle a alguien. Tal vez no tengo la capacidad de coordinación, logística para organizar un proyecto que ayude a alguien, pero sí puedo abrir mi boca y compartir el Evangelio. Entonces, Jesús vio a las multitudes, sintió compasión de ellas y las ministró. Les habló del reino de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Y eso es lo que la iglesia como mínimo debería hacer. Y aquí no hay excusas materiales, porque solo se trata de ser testigos de lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Segundo, Mateo 14:14, Jesús se preocupaba por el dolor de la gente. Dice que cuando vio a la gente enferma, también tuvo compasión de ellas. Jesús no es indiferente al dolor y al sufrimiento. Y los sanó a todos, y los ministró a todos, y los cuidó a todos. Como iglesia también somos llamados a eso. No es fácil, es incómodo, nos molesta, pero para eso el Señor nos llamó y para eso el Señor está obrando en nosotros, para también enseñarnos a amar. Y en Mateo 15:32 hay un escenario en el que había una multitud que ya había seguido a Jesús durante varios días sin comer, y los apóstoles, oye Jesús, la gente tiene hambre, ya mándalos a sus casas. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer si solamente contando los hombres son como 4,000? Más las mujeres, más los niños. Se pudiera triplicar fácilmente esa cifra. Y Jesús les dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes ahí? Entonces, ellos, yo me imagino, juzgándolos como yo pienso, como le voy a mostrar que no tengo, ¿no? Y va a hacerme caso. Jesús me va a hacer caso una vez que yo le enseñe mi bolsillo y vea que no tengo. O sea, mira Jesús, a lo mucho aquí hay para nosotros. Presta para acá eso, ¿no? ¿Cómo me vas a quitar lo poco que tengo si esto es para nosotros? O sea, siendo muy humanos, los apóstoles tenían razón. Yo estoy del lado de los apóstoles. Jesús, mándalos a sus casas. Pero Jesús dice, dame eso que tienes, lo poco que tú tienes, ponlo en mis manos, yo me encargo del resto. Y por eso nos unimos como iglesia, para dar de lo poco que tenemos, y por eso oramos cuando recogemos las ofrendas.
Señor, bendice estas ofrendas. Permite que se utilicen para la expansión de tu reino. Porque entendemos que los problemas al mundo no están en mi capacidad de hacer dinero. La solución a los problemas del mundo no está en mi capacidad de hacer dinero, sino está en el poder de Dios para bendecir lo que hacemos. Entonces, hermanos, imitemos a Jesús y ahora sí entremos al punto de estas 3 palabras, y el primero es el arrepentimiento. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ocurre algo maravilloso. Salomón inaugura el templo, un templo espectacular, maravilloso. Y Dios le dice algo muy impactante a Salomón. Dios le dice: Salomón, voy a parafrasear, usted lo va a leer ahí, usted luego lo puede leer en su casa, y ya mismo lo leemos. Pero Dios le dice a Salomón: Salomón, si algún día llega a faltar la lluvia, si algún día los campos dejan de producir, si algún día viene una plaga a devorar todo lo que ustedes han producido, quiero que sepan que he sido yo quien los mandé. Y que la solución a esos problemas está en lo siguiente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios le está diciendo a Salomón lo que dijimos al principio. Salomón, los males que este país pueda enfrentar no se deben a causas naturales. Claro que hay leyes naturales, claro que puedo explicarlo a través de leyes naturales, ¿no? Si viene una plaga y consume mi producción, yo puedo entender que el clima caliente provocó que estas plagas se muevan y destruyan mis cosechas. Yo puedo explicarlo, tenemos el conocimiento para hacerlo. Pero Dios le está diciendo a Salomón: no es solo eso, Salomón. Yo controlo el cosmos. Y si mi pueblo no es fiel a mi pacto, no es fiel a mis mandamientos, estas cosas simplemente serán las consecuencias de un juicio que viene sobre ellos. Y la solución está en que mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se arrepienta de sus pecados. Y oren, y busquen mi rostro, y se acerquen a mí. Entonces yo los perdonaré y sanaré su tierra. Entonces, como iglesia, ¿estamos orando por nuestra nación? ¿Estamos rompiendo nuestros corazones delante de Dios por el mal de nuestra nación? ¿O estamos, como vimos en puntos anteriores, hastiados de ociosidad, distraídos por la ociosidad? ¿O estamos quebrantados al ver el dolor que ocurre en nuestro mundo? Quiero aquí mencionar también al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, he escuchado muchas veces que teólogos le llaman a él el profeta llorón. Y lo dicen porque en el libro de Lamentaciones él se la pasa llorando todo el tiempo. Sin embargo, me parece inadecuado señalar eso entendiendo que él vio la destrucción de su propio pueblo. Él profetizó ante sus gobernantes, ante su pueblo, ante su familia. Lo maltrataron, le hicieron daño, y luego vio el cumplimiento de esas profecías sobre su propio pueblo. Y si cuando uno se le muere una mascota, llora desconsoladamente, como que el mundo se ha acabado, ¿cuánto más ver a toda tu nación ser destruida por el juicio de Dios? Jeremías lloró, y lloró, y lloró, y deberíamos ser como él también, deberíamos ser llorones como él, para que el Señor nos permita serle útil y cumplir lo que dice eso, humillarnos, arrepentirnos. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo único que quiero señalar es que Dios señala que ante cualquier forma de juicio, la respuesta de su pueblo no puede limitarse a un análisis de causas naturales. No, es que el desempleo en mi nación es porque, ¿no? Y empezamos los economistas a hacer nuestros análisis. Bienvenido sea. Pero tenemos que llamar a la nación al arrepentimiento.
No todo debe quedar ahí. Y yo lo decía hace unos días, ¿no? ¿Qué dice la nación? Dame seguridad. El que me dé seguridad, yo voto por el que me dé seguridad. Oye, pero ¿y la misericordia, la santidad, la justicia, la ayuda al pobre? A mí no me interesa nada de eso. Solo dame seguridad que yo me encargo de mí mismo. Entonces, la nación está perdida. No entiende el propósito, no tiene identidad, no hay unidad, no nos interesa nada de esto. La iglesia es la luz que tiene el privilegio de advertir a las naciones y decirles esto. La segunda palabra es la intercesión. Y aquí quiero mencionar que cuando Lot estaba en Sodoma y Abraham se enteró que iba a caer el juicio de Dios, Abraham intercede ante Dios por Sodoma. Abraham no dijo, bien Dios, por fin estás enviando un juicio sobre esa nación corrupta que merece tu castigo. Abraham dijo, Señor, ¿y si hubieran 100, los perdonarías? Sí, le dice Dios. Pero Abraham dice, chuzo, me fui muy alto. Y empieza a negociar con Dios. Un hombre del Medio Oriente hace 4.000 años, imagínese ese nivel de negociación. Empieza a bajar, hasta que llega al 10 y le dice, Señor, ¿y si hubieran 10? Y Dios le dice, aunque hubieran 10, yo no destruiría la ciudad. Pero ni siquiera habían 10 justos. Y vino el juicio. Entonces, lo que quiero señalar acá es que debemos interceder por nuestra nación. Señor, ten misericordia de nuestra nación. Ten piedad de esta nación. Ten misericordia de los malos, alcánzalos, sálvalos, porque eso se conecta con la siguiente diapositiva de la intercesión en la que Dios le manda a Jonás a predicar a Nínive, y Nínive había sido un pueblo que históricamente siempre había destruido a Israel, siempre los había destruido, abusado, maltratado, y Dios le manda a él a que le predique a esa gente inicua, impía, y Jonás dice, yo no quiero ir, porque yo sé que tú eres misericordioso y lo vas a perdonar a esa gente. Y se arrepintieron, y Jonás estaba enojado. Jonás decía, ¿cómo es posible que Dios sea tan misericordioso, andar perdonando a esta gente perversa? Y Dios le permite experimentar algo para que él entienda su locura. ¿Verdad? Como hacía sol en esa zona desértica, él encuentra reposo bajo la sombra de una planta y al día siguiente la planta se le muere. Y él empieza a enojarse, a protestar, ¿cómo es posible que se me haya muerto esta planta? Y Dios le dice, si a ti te entristece que muera una planta, ¿tú crees que a mí no me entristece la aniquilación de una nación entera? Entonces, seamos coherentes con nosotros mismos, con nuestra forma de pensar. Si a nosotros se nos muere un animalito, se nos muere una planta, se nos muere un ser amado, nuestro mundo se termina, nuestro mundo se acaba, todo colapsa. Pero cuando vemos que le pasa a alguien más, es indiferencia y a veces alegría, ¿no? Es que ese es malo, ese se lo merece. Somos llamados a ser luz. Entonces, hermanos, el tiempo apremia. Y quiero cerrar este mensaje con el Señor es mi fortaleza. ¿Qué pasa cuando yo he llamado a mi nación al arrepentimiento? Cuando yo he intercedido por mi nación, cuando he hecho mi labor profética, cuando he cumplido con el mandamiento que el Señor me dio, pero aún así el juicio de Dios llega. Uno de los pasajes que nos ayuda a entender qué es lo que podemos hacer y cómo debe ser nuestra esperanza, está en Habacuc, porque a Habacuc le pasó. Habacuc, léanlo, es un capítulo muy corto, vio ante sus ojos la destrucción de su nación y dijo, Dios mío, esto me sobrepasa. Esto me sobrepasa. Era un hombre justo, era un hombre profeta, era un hombre santo, pero estaba sufriendo las consecuencias de un juicio nacional. Y Dios, entre tantas cosas, le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Ten fe y por la fe vivirás. Ten fe, no pierdas la fe, no pierdas la confianza. Y es tal esa comprensión que al final del capítulo, Habacuc dice uno de los pasajes más potentes y difíciles de procesar. Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque en los campos no haya fruto, aunque cese el mantenimiento de los campos, aunque me falte la salud, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, y Él hace mis pies
como de sierva. De hecho, el animal correcto es un rebeco y Él me hace andar sobre las alturas. Entonces, ante la inminente llegada del juicio de Dios, ¿cómo reacciono yo con mi familia? Preservando la fe y entendiendo que ¿cómo que te vas a gozar aunque te falten las cosas? ¿Cómo te vas a gozar aunque te falten las cosas? Pero Él dice, ¿sabes por qué me puedo gozar? Porque el gozo viene de Jehová, que es mi fortaleza. Él es mi fortaleza, mi gozo está en Él. Y luego dice algo asombroso, Él dice, Él hace mis pies como de sierva. Usted puede buscar luego rebeco. Rebeco es un animal muy parecido a un ciervo, pero que tiene una capacidad asombrosa para escalar montes, montañas, paredes perpendiculares, ¿no? Usted le pone 1 grado y eso basta para que Él se suba ahí. Es asombrosa la habilidad de poner sus patitas en lugares extremadamente reducidos y sube montañas y baja. Entonces, obviamente, si usted fuera una persona normal y está ahí en la montaña y usted ve hacia abajo, usted dice, aquí me hice pedazos. Pero lo que el profeta dice es, Dios me va a dar pies como de siervas para que yo baje esta loma de forma graciosa, saltarina, elegante, porque ese es mi Señor. Entonces debemos tener esa fe y esa confianza para que cuando llegue el día de la prueba, nosotros estemos confiados y nuestro gozo no esté en las políticas, no esté en la economía, sino en el Dios que nos salvó. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu mensaje, por tu palabra, porque tú nos permites escuchar, Señor, tu preciosa revelación que diste a tus profetas, conocer estas historias preciosas. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y permitas que esta palabra dé fruto a su tiempo. Queremos aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien los recursos y que cuando tú regreses estemos listos, Señor. Y que si nos toca vivir el día de la dificultad y de la prueba, que podamos decir como Habacuc, tú eres nuestra fortaleza. Tú haces mis pies como de siervas y en las alturas tú me haces andar. Ayúdanos a que nuestra fe permanezca firme en medio de las circunstancias, a sentirnos gozosos de saber que estamos participando de tus padecimientos, al igual que tu Hijo Jesucristo, al igual que sus santos apóstoles, al igual que estos santos profetas, al igual que estos santos mártires, al igual que tu pueblo de Dios a lo largo de la historia, Señor. Ayúdanos también a disfrutar de cada bendición material que nos has dado, a ponerla en el lugar correcto en nuestro corazón, Señor, porque todo te pertenece, porque todo es tuyo. Libra a tu iglesia de falsos profetas, de predicadores que solo buscan el dinero y la conveniencia a través de tu mensaje. Señor, guarda nuestras almas y ayúdanos a ser fieles a ti, a ser dignos de la misión que nos has encomendado. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.